Hola, bienvenidos a Maficun. Hoy vamos a resolver un problema donde deberemos aplicar el principio de Avogadro para poder resolver el problema referente a gases, ¿de acuerdo? Fijaros lo que nos dice el problema. Tenemos dos recipientes que tienen exactamente el mismo volumen, 2 decímetros cúbicos. En uno tenemos hidrógeno y en el otro tenemos dióxido de carbono, ¿vale? Los dos recipientes se encuentran en condiciones normales, es decir, a 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo 273 Kelvin, y a una presión de una atmósfera, ¿de acuerdo? Recordad que en esas condiciones, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿de acuerdo? Esto siempre es así, se puede calcular aplicando la ecuación de los gases ideales. Vale, entonces me preguntan, ¿cuántos moles y cuántas moléculas hay en cada recipiente? ¿Vale? Vamos a ver, si recordamos la hipótesis de Avogadro, ¿qué nos decía? Que en volúmenes iguales de gases diferentes que se encuentren en las mismas condiciones de presión y temperatura, hay el mismo número de moléculas. Es decir, es justamente lo que tenemos, volúmenes iguales en las mismas condiciones de presión y temperatura de gases diferentes. Por lo tanto, el número de moléculas de hidrógeno que hay aquí tiene que ser igual al número de moléculas de CO2 que hay aquí. Por lo tanto, o que calculemos las del primer recipiente, que es el hidrógeno, coincidirá con las del CO2. Pues vamos a calcular primero las del primer recipiente. A ver, tenemos 2 litros, 2 decímetros cúbicos de hidrógeno, ¿no? Como sabemos que está en condiciones normales, podemos hacer el siguiente factor. Cada 22,4 litros tendremos un mol de hidrógeno, ¿vale? Si hacemos esta pequeña operación, tendremos los moles de hidrógeno que hay en el recipiente. Fijaros que sería tan solo 2 dividido entre 22,4, esto me da 0,09 aproximadamente, ¿vale? Estos serían moles de hidrógeno, pero también serían moles de CO2 por lo que hemos dicho antes en relación a la hipótesis de Avogadro, ¿vale? Y si además quieres saber las moléculas, pues una vez tengo los moles, son 0,09 moles de hidrógeno. Debes recordar que en un mol de hidrógeno hay 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer es multiplicar este número por el número de Avogadro. Y esto me dará 5,37 por 10 elevado a la 22. ¿Vale? Esto serían moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos respondida el primer apartado. Ya sabemos los moles tanto de hidrógeno como de CO2, que serán los mismos, y las moléculas de hidrógeno y de CO2, que serán estas que hay aquí, ¿de acuerdo? Vamos a redondear los resultados. Estos serían moles de hidrógeno, moléculas de hidrógeno, que nos servirían exactamente igual para el CO2 en ambos casos. Vale. Y el apartado B, ¿qué me dice? Me dice la masa de cada gas. Cuidado, porque una cosa son los moles, que coinciden, y otra cosa es la masa. Tener en cuenta que un mol de hidrógeno pesa bastante menos que un mol de CO2. Fijaos que como dato el problema nos da las masas molares. Por lo tanto, si queremos averiguar cuánta masa hay en cada recipiente, pues cogeremos, partiremos del número de moles. Tenemos 0,09 moles de hidrógeno y tendremos que hacer el pasar de moles a masa. Un mol de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces simplemente es multiplicar 0,09 por 2. Esto me da 0,18. Ya tengo la masa de hidrógeno. ¿Tendré la misma masa de CO2? No. Lo que tendré es el mismo número de moles. Tengo 0,09 moles de CO2. Pero un mol de CO2 no pesa 2 gramos. Pesa 44 gramos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendré mucha más masa de CO2. Serían 0,09 por 44. Esto me da 3,96 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el segundo apartado. La masa de hidrógeno es 0,18
La masa de CO2, 396. Bueno, pues espero haberos ayudado y recordar que el enunciado suele estar abajo en el vídeo y si tenéis cualquier otra pregunta no dudéis en consultarnos. Un saludo.